Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Tanya Crice Mandalore, órbita el espacio, la última frontera para la exploración humana en mi vida como asalariado, y el dominio de las novelas baratas en mi segunda. Nunca pensé que dejaría la Tierra en ninguna de las dos vidas. En mi primera vida, incluso con algunas de mis proyecciones más optimistas sobre cómo sería mi jubilación, asumí que los viajes espaciales seguirían siendo dominio de los ultrarricos, y en cuanto a mi segunda vida, bueno, a menos que Schugel hubiera inventado un cohete para llevarme de Europa a América, incluso entonces dudaba que siquiera abandonara la órbita baja, los viajes espaciales eran una fantasía. Pero aquí estaba yo, me tomó casi 100 años y saltar 3 vidas diferentes, pero estaba en el espacio, y aunque estaba un poco obstaculizado por la gravedad artificial del transbordador clase Akajor, el espacio sin interferencia atmosférica era algo que nunca había visto. Aunque admito que al principio quedé fascinado con estas nuevas experiencias, el hechizo no duró mucho. Al fin y al cabo, solo contemplaba la negrura del espacio con luces centelleantes, nada particularmente espectacular. Dicho esto, esta era la primera vez que dejaba tierra firme en esta vida, así que le di un buen espectáculo a Bo-Katan, haciéndole preguntas sobre los satélites y otros desechos orbitales que pasamos al salir de la órbita de Mandalore. Parecía disfrutar respondiendo a mi pregunta, así que consideré que esta estrategia había funcionado. La operación iba según lo previsto. Había logrado evitar que mi hermano viniera, lo que significaba que solo quedábamos mi querida tía Bo y yo. Una oportunidad perfecta para que me lavara el cerebro y me uniera a su secta, si era una niña tonta. En cambio, esta se convirtió en la oportunidad perfecta para congraciarme más con el círculo íntimo de Bo. Hacerle creer que caía en su trampa, me permitiría descubrir si su objetivo era menos noble al entrenarme. Si intentaba presionarme para que me inscribiera en algo, tendría algo que llevarle a Satine y conseguir que la expulsaran del programa. Si Bo, en cambio, seguía intentando seducirme con sus viejas costumbres, entonces era una buena maestra, y podría dejar que este pequeño entrenamiento continuara sin problemas. Además, era improbable que ocurriera algo demasiado peligroso. Si Bo hubiera querido matarme o dañar a su hermana a través de mí, tenía amplias oportunidades. En el campo de tiro y cuando me hacía lanzar granadas, podría haber ocurrido un accidente en cualquier momento y ella podría haber salido airosa. Claro, la acosarían por el asunto y se vería obligada a huir de Mandalore, claro, pero si el objetivo era dañar a Satine a través de mí, lo lograría. Como ninguna de esas dos cosas ocurrió, estaba seguro de estar a salvo con Bo físicamente. Además, tenía muchas ganas de saber qué había en el planeta Kalevala, que le había venido a la mente a Bo inmediatamente cuando le pregunté sobre protección. Tenía una teoría, pero una teoría no sirve de mucho hasta que se puede comprobar. Mirando por las ventanas, ¿eran ventanas? Tuve que investigar los detalles de la construcción de naves cuando tuviera más tiempo, pero en fin, mirando por las ventanas, pude ver cómo el planeta amarillo arena se encogía mientras nos alejábamos de mi mundo natal. Estaba realmente en un estado lamentable. Siglos de guerra no habían dejado nada vivo fuera de las cúpulas y cubos que salpicaban la superficie, y comparado con Concordia, la luna verde y marrón del planeta, se podía apreciar la magnitud del daño. Un colapso ecológico total y absoluto. Si no estuviera ligado a la realeza del planeta, probablemente estaría buscando un lugar más verde donde vivir. Este mundo cruel y mortal no era para los débiles ni los pusilánimes. Si algo fallaba con los sistemas de soporte vital de una cúpula o un cubo, las posibilidades de supervivencia se reducían rápidamente a casi cero. Pero tenía conexiones, así que tendría que lidiar con ese mundo desértico. Aunque me preguntaba por qué no se intentaba reconstruir el mundo más rápido. Si tenía naves espaciales y acceso a mercados comerciales por toda la galaxia, no debería ser tan difícil retroceder un poco en el tiempo. Y con la base tecnológica que había visto desde mi llegada a este mundo, no creía que no pudieran terraformar un planeta si quisieran. Quizás pasaba algo por alto, pero encerrar a todos en las ciudades y centralizar, bueno, la nueva doctrina mandaloriana se basaba en gran medida en la premisa de que el pacifismo debía ser el objetivo, que su gente no debía tener que luchar y que debían unirse a la galaxia en una cooperación pacífica. Un objetivo ambicioso, pero cuando sus poblaciones estaban compuestas por clanes y tribus nómadas, era difícil de lograr. Estar en la frontera tendía a generar gente resistente, gente que solo quería que la dejaran en paz, a menudo con disuasión violenta.
Entonces, ¿cómo lograr que esa población se uniera a tu gobierno general, en lugar de simplemente mudarse a otro planeta? Tú tienes el poder y proporcionas el único lugar seguro del planeta. Todos los que pudieron abandonar el mundo diezmado lo hicieron. Solo quedaron los testarudos y los que no pudieron, así que su única esperanza eran los nuevos mandalorianos, quienes prometieron paz y seguridad. Probablemente, al darse cuenta de la gravedad del estado del planeta, decidieron centrarse en proyectos de domos y cubos, para enganchar a la gente a los proyectos del gobierno de los nuevos mandalorianos. Cosas similares habían ocurrido en mi primera vida, con China y Rusia como ejemplos estelares del fracaso de proyectos de tan amplio alcance. Pero en el caso de aquellos que buscaban impulsar la industrialización y la urbanización, el poder ya estaba en manos de esos gobiernos. Probablemente, esta fue una forma sencilla de asegurar que la nueva cultura mandaloriana se mantuviera en el poder hasta que se la considerara parte de la cultura mandaloriana dominante. Era una trama perversa, y para implementarla se necesitaría una determinación férrea, ya que técnicamente se prolongaba el daño al planeta y cualquier dolor que éste causara para beneficio propio. La pregunta era si Satine lo sabía. Presumiblemente, ella sería quien implementaría este plan. Sin embargo, considerando que estaba dispuesta a compartir el pan con su hermana en el otro lado de la balanza política, dudaba que estuviera dispuesta a castigar al planeta de esa manera, incluso si eso limitaba el margen de rebelión. Tendría que analizar más a fondo la situación política. Quizás estaba profundizando demasiado, algo que admito que hacía con demasiada frecuencia, lo que me había metido en problemas más veces de lo que me gustaría como mago aéreo. Tanya Crice Kalevala, órbita Kalevala estaba vivo. Esa era la mejor manera de describir su diferencia con Mandalore Prime. Desde la órbita, se podían ver los verdes de la vida planetaria, mezclados con el amarillo de la arena del desierto. Por lo que sabía de Kalevala, a diferencia de Mandalore, que se enfrentaba a un colapso ecológico total, Kalevala aún era relativamente habitable, y aunque enfrentaba problemas similares, prosperaba bajo el dominio de los nuevos mandalorianos, e incluso se producían vinos y sedas de calidad en este mundo semidesértico. Sin conocer la economía de toda la galaxia, una empresa que dudaba que alguien pudiera llevar a cabo con éxito, solo podía adivinar, en base a mi comprensión de los principios básicos de la economía del sector, qué porcentaje del ingreso nacional provenía de esos productos. Esto proporcionó una buena razón alternativa por la que Mandalore parecía tardar más en recuperarse. ¿Para qué gastar dinero en reactivar un planeta cuando se podrían mejorar los ingresos del que funcionaba bien? Pero eso quedó para otro momento, justo cuando me abroché los cinturones de seguridad del transbordador al iniciar el descenso hacia el planeta. Mirando a mi izquierda, noté que Bo-Katan no se había abrochado el cinturón al entrar en la órbita superior. Negué con la cabeza ante su riesgo. Teníamos cinturones de seguridad y más nos valía usarlos. No, por su parte, se dio cuenta de que la estaba mirando y se rió entre dientes. No te preocupes, niño, no nos estrellaremos. Además, los cinturones de seguridad no harán nada a menos que estés en la atmósfera. Si empezamos a estrellarnos aquí arriba, nos quemaremos mucho antes de tocar el suelo. Una linda idea, murmuré antes de señalar, pero ¿qué pasa si algo sucede una vez que estemos en la atmósfera? Bueno, si no hay motivo para abandonar la nave y salir en jetpack, entonces es el momento de ponerse el cinturón. ¿Cómo pude olvidarme del vuelo personal? Pensé, negando con la cabeza. Bueno, esperemos no tener que hacerlo, ya que no tengo mochila propulsora, dije con naturalidad. Todavía. Respondió Bo, lo que me hizo girar la cabeza y ver una sonrisa pícara en su rostro. ¿Estaba tramando algo relacionado con mochilas propulsoras? Bueno, esa sí que era una pieza interesante del rompecabezas. No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto, mientras la nave se abría paso a través de la atmósfera. Esperaba mucha más turbulencia de la que encontré, aunque seguía agarrado con fuerza al reposabrazos. La transición del espacio a otro planeta fue demasiado suave al final. Mis ideas preconcebidas de pilotos luchando por mantener el control se desvanecieron con algo que se sintió tan suave como un viaje en tren. No es una gran pérdida, la verdad, pero me imagino que me veía muy ridículo sujetando el reposabrazos con fuerza desde la órbita hasta el planeta de abajo. Por suerte, Po no se dio cuenta o no le importó, ya que no dijo nada al respecto mientras la nave se nivelaba y comenzaba a volar hacia el oeste. Al menos yo creía que era el oeste, era difícil saber cuándo cambiar de planeta. ¿Ves? No hay de qué preocuparse, es totalmente seguro, dijo Bo mientras marcaba el rumbo en el panel de control. Deberíamos estar viendo la antigua finca en cualquier momento, mira ahí.
Mirando hacia donde señalaba, vi una estructura blanca que se alzaba entre las arenas. Al observarla con atención, al principio pensé que era una de las ciudades cúbicas que salpicaban la superficie de Mandalore, pero tenía algunas características que me recordaban a algo más antiguo. Lo que veía era una mezcla de castillo y cubo. La finca a la que se referían no era una mansión, sino una fortaleza, y ahora entendía por qué Satine no había estado allí en años. Los castillos y fortalezas eran instalaciones militares, aunque también podían servir como viviendas. El líder pacifista debía mantenerse alejado de dichas estructuras a menos que fuera necesario. La fortaleza Crice, una de las últimas casas fortaleza que quedan en pie en Kalevala y, en mi opinión, una de las más grandiosas, dijo Bo mientras se recostaba en su asiento. No encontrarás una tan hermosa en ningún lugar del sistema. La mayoría de las casas fortaleza que podrían competir por ese honor fueron destruidas y bombardeadas desde la órbita durante el último siglo, pero incluso antes, la mayoría de la gente solo las usaba para sus fines previstos y las dejaba así. Mi abuelo, quiero decir, tu bisabuelo, creía que un hogar, sin importar su propósito, debía tener un aire de esplendor, añadió mientras nos acercábamos, dando una vuelta completa con la nave alrededor del edificio para que yo pudiera echarle un vistazo. Era una belleza admirable. La pared blanca del castillo cúbico brillaba al sol y era muy funcional. Si tuviera que adivinar, habría 5 niveles de construcción sobre la arena, pero quién sabe qué tan profundo era. Padre, tu abuelo conquistó, por supuesto, y mantuvo la pintura impecable, incluso añadió algunas torres a lo largo de los años, más por estética que por su capacidad defensiva. Tu padre quería ampliar el edificio él mismo, dejar su huella en la vieja casa familiar, pero las cosas no salieron como esperaban, comentó Bo, con voz cansada. Desde el final de las guerras de clanes, el lugar ha estado prácticamente abandonado y abandonado a su suerte. Algunos de los clanes menores que forman parte de la casa Crice contribuyen con dinero para mantenerlo en buen estado, pero en realidad nadie vive aquí. Así que, en cierto sentido, se ha convertido en una bóveda familiar que contiene nuestro pasado, un monumento a los viejos tiempos que nuestra extensa familia visita de vez en cuando. Pregunté mientras observaba el edificio. Esto era útil, podía continuar con esto. Quedarse solo es un triste destino para un edificio tan grandioso, pero mientras la gente lo cuide, la casa puede seguir protegiendo la historia de la familia que la construyó. Intenté mostrar mi interés en proteger la historia, lo que pensé que me haría ganar puntos con Bo, y al girarme para mirarla a la cara y ver la sonrisa que conocía, di en el blanco. Bo dio la vuelta a la nave y aterrizó en la plataforma que colgaba fuera de la torre. Siendo muy meticuloso con los detalles, noté que aparcamos de forma que minimizáramos el tiempo que pasábamos afuera. Esto despertó mi interés, pero antes de que pudiera preguntar, Bo ya se había levantado de su asiento y se dirigía a la parte trasera de la nave. Me desabroché el cinturón, me levanté y seguí a la mujer con armadura. Ella estaba en la parte trasera de la nave, agarrando su casco y poniéndoselo. Me pareció extraño. Estábamos en medio de la nada, ¿para qué necesitaría un casco? Pensé. Toma, cógeme. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Bo, que me lanzó una máscara de cristal que cubría toda la cara. La agarré en el aire y la miré antes de preguntarme lo primero que me vino a la mente. Tía Bo, ¿para qué necesito una máscara de gas? No es una máscara de gas, sino más bien una máscara con filtro atmosférico. El desierto de por aquí ha sido bombardeado mucho a lo largo de los años. En una de las guerras se usaron armas químicas y eso dejó la arena tóxica. Tenemos equipo para limpiarnos por dentro, y técnicamente el químico no es tan malo, pero es mejor minimizar el contacto con él, dijo Bo mientras presionaba un botón en su muñequera, emitiendo un leve silbido desde su casco. Parpadeé un par de veces y luego negué con la cabeza, pensando en la importancia de un hecho que me habían dejado caer encima. Podría reconsiderarlo todo si supiera que iba a un lugar con bombas nucleares. Bueno, no había mucho que hacer ahora, estaba allí, y si intentaba retirarme, quedaría sospechoso. Me eché el pelo hacia atrás y me ajusté la máscara a la cabeza. Un ligero siseo indicó que estaba asegurada. ¿Listos para partir?, dije con un tono más alegre de lo que realmente sentía, mientras miraba a Bo. Asintiendo, presionó un botón y salió, cruzando rápidamente la plataforma de aterrizaje donde se alzaban 2 puertas. La seguí justo después de mirar atrás y ver cómo las puertas de la nave se cerraban automáticamente tras nosotros. Bo se movió un poco más rápido que yo y llegó a la puerta, marcando un código en el panel de la pared. La puerta respondió y entró en una habitación oscura, aislada del resto del edificio por otro par de puertas.
Entré sin perder tiempo, lo que aparentemente provocó que las puertas se cerraran. En ese momento, la habitación se llenó de aire, probablemente eliminando cualquier partícula de arena que se nos hubiera pegado en el poco tiempo que llevábamos fuera. En cuanto terminó, Bo se quitó el casco y lo dejó en un estante de la pared del extremo izquierdo. Yo seguí su ejemplo y me quité la máscara, colocándola junto a su casco. ¿Entonces tendremos que descontaminarnos al regresar a la nave?, pregunté, señalando que no existía tal sistema en las naves de transporte. Sí, la verdad es que no depende de ti. Descomposición para quienes caminaron o volaron, pero todos tienen que pasar por la misma puerta, así que podríamos descomponerlos a todos como servicio gratuito. Si te preocupa la arena tóxica, hay una ducha cerca de la parte trasera de la nave, dijo Bo, colocando sus armas junto a su casco. ¿Algún blaster se queda aquí si lo tienes? La miré y luego me miré a mí mismo, sin armas. No creo que sea algo de lo que debamos preocuparnos, dije antes de continuar. ¿No vi una ducha en el barco? A la izquierda, detrás del arma blaster. Sí, papá tenía una vieja regla. Solo quería que la familia llevara armas en casa. Las armas se guardaban, salvo en tiempos de guerra. Bo respondió ambas preguntas mientras caminaba hacia la segunda puerta y comenzaba a escribir un código. Sensible, comencé antes de que me diera cuenta de la ubicación de la ducha. Había un armario vacío junto al soporte de blasters, que supuse que había sido para guardar armaduras. Debo admitir que me impresionó el uso del espacio del diseño mandaloriano. La puerta se abrió, revelando una columna de mármol bien decorada que bordeaba el pasillo antes de dividirse en varias direcciones. Bo dio unos pasos antes de mirar a su derecha y, sonriendo, la siguió. Levanté la vista hacia la pared que ella miraba y tropecé un poco. En la pared había un mural pintado de un hombre mayor, barbudo y de cabello blanco con una armadura mandaloriana de color bronce y pino. El espejo parecía contar la historia de alguna defensa. El arte cubano simplificaba un poco la historia, pero parecía mostrar dos fuerzas luchando, con el hombre y su fuerza de pie en el medio, con una pierna en alto en el borde de la almena, mientras llevaba su casco en el hueco de su brazo y sostenía una espada plateada en alto, como si desafiara a todos los que llegaban. Tenía un aspecto ridículo y me recordó a una obra de arte europea del siglo XVIII por su grandiosidad. No sabía cómo reaccionar ante esto. Ah, vale, bueno, Tanya, te presento a tu abuelo, Adonai Crice, señor de la guerra y protector del Kalevala, dijo Bo con un tono divertido que me devolvió a la realidad. Era pariente de un hombre que tenía propaganda pintada en la pared de la entrada. Solo podía esperar que lo que hubiera inspirado ese gesto de poder no fuera genético. De verdad que se lanzó a por algo que dejara huella, ¿verdad?, dije, apartando la vista de la ofensa a la humildad. Bo soltó una carcajada antes de decir, sí, era un dramatismo. Antes de darse la vuelta y empezar a caminar por el pasillo, añadió, quería que la gente supiera por qué Kalevala no estaba condenado a la ruina como Mandalore durante la última guerra civil. Que fue su fuerza armada y su táctica diplomática, no las nuevas palabras bonitas mandalorianas, lo que mantuvo el planeta seguro. ¿Estaba en contra de los nuevos mandalorianos?, pregunté, intentando hacerme una idea del hombre que parecía ser el modelo a seguir de Bo por cómo hablaba de él. No, pero nunca pensó que crecerían más allá de un poder menor en el sistema, dijo, cambió la voz, quizá intentando imitar a su padre, pagaban sus impuestos y ayudaban a limpiar el desastre de la generación anterior. Mientras hicieran eso, no tenía ningún problema con ellos, y contaba con varios amigos entre ellos. Por eso confiaba en que podrían mantener a Satine a salvo en Coruscant durante las guerras de clanes. A medida que nos adentramos en el edificio, pasamos por otras pinturas de varios miembros de la familia. Supuse que la mayoría de ellos eran más antiguos que mi abuelo, aunque pocas de las obras de arte parecían mostrar familias separadas y otros clanes leales a nuestra casa, cuyos símbolos se mostraban en algún lugar de la pared pintada. Continuaría sin problemas antes de detenerme en lo que parecía una pintura de una versión más joven del abuelo, un hombre rubio que estaba parado frente a una mujer de cabello rubio oscuro en lo que parecía ser una especie de ceremonia de boda. También se parecía un poco a lo que Corky se vería cuando fuera mayor, pensé. Oh, sí, pensé que lo habías visto, dijo Bo, y se detuvo antes de volver a pararse junto a ella, Adonai Crice Jr. y Tanya Keldau. Padre y madre. La obra cubista no me gustó, pero pude ver el parecido con algunas fotos que había visto antes. Realmente no sentí mucho por esas personas en la pared. Técnicamente eran mis padres, pero nunca los conocí. Murieron antes de que realmente volviera en sí.
pero intenté parecer intrigado y triste por Bo. Después de todo, tenía que mantener las apariencias. Mi padre recibió este encargo el día de su boda. Quería que quedara inmortalizado. A Adonai le pareció ridículo, pero era la casa de su padre, así que decidió que poner en las paredes, dijo Bo con una sonrisa. ¿Y qué hay de mamá? Pregunté más por formalidad que por interés real. No le importó, no le importaba mucho la pompa, pero estaba feliz de volver a tener una familia, dijo Bo, negando con la cabeza. Los Keldau ya eran un clan casi inexistente en la última guerra civil, y dijo que la guerra civil no les hacía ningún favor. Creía que era la última. Asentí, sin saber muy bien qué decir ante esa información. Ser de X la había dejado huérfana de otro huérfano, necesitaba contratar a un mejor equipo de guionistas. Mis silencios parecían tomar forma tan matutina como Bo me dio una palmadita en la cabeza y dijo, déjame ver lo que vine a buscarte, eso debería mejorar el estado de ánimo. Comenzó a caminar hacia el lado este del edificio en dirección a una entrada a una torre por lo que parecía. La seguí mientras me guiaba por las escaleras. Subimos 3 o 4 pisos. Parecía como si hubiéramos llegado a unas puertas. Bo se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. ¿De acuerdo, estás lista para guardar este secreto? Asentí con la cabeza. Por supuesto. Bo sonriendo se giró hacia la puerta, sacó un cuchillo y lo deslizó para romper la puerta, la sacudió un poco con el aire de alguien que ya había hecho esto antes, y un momento después la puerta se abrió de golpe. Y estamos dentro, dijo Bo, entrando y haciéndome un gesto para que la siguiera. Al entrar tras ella, vi que estábamos en una habitación similar a la mía en Mandalore. Un poco más decorada que la mía, pero básicamente la misma cama cómoda, un buen escritorio y un armario lleno de ropa. La única gran diferencia era el soporte para armaduras en la esquina. La armadura en cuestión era pequeña, parecía hecha para una adolescente, pintada en bronce y verde claro. ¿De quién es esta habitación? Caminando sobre la armadura de torre, Bo cogió el casco del soporte y lo examinó antes de lanzármelo. Lo atrapé cuando empezó a decir, es de Satine. Se dejó la armadura cuando se fue a Coruscant, que yo sepa, nunca volvió aquí para hacer nada con ella. Todavía tiene la talla de cuando tenía 14 años, así que te quedará bien sin problema. ¿No es esto robar? Pregunté mientras miraba el casco. El casco se parecía un poco a Bo, prefiriendo la visera casi en forma de ala estándar que he visto en la mayoría de las ilustraciones. No, Satine abandonó la armadura, y como Crice tienes derecho a recogerla, dijo Bo, bajando la armadura del soporte y poniéndola sobre la cama. Está bien, pero no voy a poder entrar a mi habitación y guardar este secreto, la tía Satine se dará cuenta de que aparece un par de armaduras en mi habitación. Lo mantendremos a bordo de mi nave por ahora y luego decidiremos qué hacer con un hogar permanente. Además, lo necesitas para el entrenamiento con mochilas propulsoras, la armadura y el casco son mejores que no tenerlos. Además, a la larga, es más barato que alquilar parte de la armadura cada vez que queremos entrenarte para volar. Tienes razón, dije mientras miraba la visera. Aunque me disgusta lo cerca que está de la criminalidad, ella tenía varios argumentos válidos, y no había razón para negarlo. Si Satine se enteraba, podría hacerme el tonto y decir que desconocía los detalles de su adquisición. Mirando el casco, intenté pensar qué pintura ponerle. Empecé a investigar la teoría del color mandaloriano. Cada color significa algo, y comprenderlo me daría una mejor idea de lo que una persona busca en la vida, además de ser una forma de indicar fácilmente lo que quería de otros mandalorianos si alguna vez lo necesitaba. El verde claro estaba relacionado con la búsqueda de la paz, algo que encajaba perfectamente con la carta Satine, y el bronce era un símbolo de nobleza. El significado general de la armadura era la noble búsqueda de la paz. Realmente, hacía honor a ese color de armadura. Al mirar hacia arriba, vi que Bo estaba cargando la armadura en una bolsa que encontró debajo de la cama. Los colores de su armadura eran gris, rojo oscuro y amarillo, y el mensaje era de luto, desafío y recuerdo. El mensaje general en ese entonces era algo así como estar de pie por lo último. Supongo que eso explicaría por qué a Satine le molestaba el esquema de colores de Bo. Bien, ya cargamos, vamos, chaval, dijo Bo, cargándose la mochila al hombro. Hay pocas cosas más que podamos ver en el castillo antes de volver a Mandalore, y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Asintiendo en señal de acuerdo, lo seguí llevando el casco en mis manos mientras caminábamos. Mantener la armadura en secreto fue más fácil de lo que hubiera sospechado. La tía Satine solo me pidió información básica sobre lo que hicimos en la antigua finca. Ni siquiera tuve que mentir.
Me preguntó qué habíamos estado haciendo y le dije que básicamente habíamos hecho una visita al museo, viendo muchas pinturas murales y escuchando historias sobre su existencia. Era lo que hacíamos principalmente, así que no mentía. Simplemente olvidé mencionar el gran robo que cometimos en medio de la visita. Me sentí un poco mal por haberle robado a mi tía de esa manera, pero tener una armadura Beskar completa era algo innegable. Aumentaría mi supervivencia si la cosa se complicaba. Y con la historia mandaloriana, compuesta por una serie de guerras y guerras civiles, y sumado a un espíritu guerrero excesivamente agresivo y la ideología pacifista de los nuevos mandalorianos, con lo que podría llamarse pacifismo radical, las probabilidades de que algo explotara eran mayores que las de que no. Tras la breve reunión en su estudio, subí a mi habitación preguntándome si debía contarle mis preocupaciones a mi tía. En cierto modo, ella era mi superior, pero yo era solo un niño. Para ella, probablemente, Satine no necesitaba saber de mis preocupaciones si acaso le importaba. Era la líder del movimiento radical y de un sistema planetario, técnicamente un sector, ya que no había otros gobiernos representados en el Senado de la República de la región aparte del Kalevala. Sentado en mi escritorio, abrí mi blog y comencé a repasar la situación política de la región. Recientemente había estado repasando cómo estaba representado nuestro gobierno en la República, como parte de mis clases extracurriculares en asignaturas optativas. Dado que me habían asignado un puesto en la delegación senatorial a la República, pensé que necesitaba entender qué significaría eso exactamente y qué se esperaba de mí. Según mi investigación, durante la primera década no fui más que una secretaria desmesurada. Si me quedaba más tiempo, podría votar cuando el senador no estuviera bien o no estuviera en el sistema, y tal vez negociar acciones diplomáticas con otras delegaciones. No era una posición terrible. La verdad es que sonaba bastante tranquilo, y un mejor lugar para estar si las cosas se ponían feas en Mandalore. Pero no era precisamente un camino rápido y fácil hacia la jubilación. De momento, sin embargo, podía ignorarlo. En mi vida anterior, pensé que tendría una jubilación tranquila después de la guerra, y aunque fue tranquila, nunca superé la euforia del combate. No me gustaba mucho pensar en esa vida, principalmente porque era confusa, pero lo que sí recordaba no me gustaba. Era adicto a la guerra. Probablemente años de abuso de la hechicería para estimular la producción química en mi cerebro habían permitido que mi segunda existencia se volviera ciega a esa adicción. O quizás mis leales subordinados y amigos me habían permitido despreocuparme de lo que ese cóctel químico le estaba haciendo a mi percepción del mundo. Aunque lo que sucediera en esa vida pudiera resultarme un tanto misterioso, me alegraba de no tener magia en este universo. Las cosas eran más sencillas sin ella, y francamente, no estaba seguro de poder confiar en mí mismo para no volverme adicto al combate mágico en esta vida si la hubiera. Aunque sí echaba un poco de menos a esos leales subordinados, encontrar gente en la que confiar en el mundo que iría al infierno por ti. Quizás debería buscarme a alguien así en esta vida. Pensamientos para otra ocasión, decidí. Pero volviendo al tema, la delegación senatorial estaba encabezada por el príncipe Talmeric, senador de Kalevala, no de Mandalore. Mandalore no tenía un senador, ningún planeta del sector mandaloriano tenía un senador, excepto Kalevala, y solo consiguieron uno al abrazar la nueva cultura mandaloriana sobre la anterior. Este fue un enfoque diplomático de incentivos masivos. Tener acceso a los nuevos senados de la República les daba acceso a la red comercial galáctica. Sin ella, los planetas del sector mandaloriano dependían de sí mismos, de sus vecinos y de los sistemas cercanos. Esto incentivó enormemente a los planetas del sector mandaloriano a alinearse con los nuevos mandalorianos, debido a la historia reciente del sector. El sector mandaloriano no era nada especial en cuanto a lo que producía. Su mayor apoyo residía en su gente y su tradición guerrera, pero por eso también fue su mayor locura. Antes de que yo naciera, el sistema estaba terminando su segunda guerra civil en apenas 2 décadas. La guerra civil mandaloriana, que duró casi 20 años, fue una guerra ideológica entre un grupo llamado The Tuatch, que quería volver a las antiguas costumbres de la guerra total para solucionar los problemas del sector, y los verdaderos mandalorianos, quienes diagnosticaron correctamente que la fuerza del sector residía en eso. Habían deseado organizar compañías mercenarias a partir de lo que yo había podido averiguar. El conflicto terminó con ambos bandos destruyendo sus respectivos liderazgos, hasta el punto de que el partido gobernante en ese momento, los tradicionalistas marciales, logró mantener el control. Hubo interesantes rumores sobre lo que exactamente les sucedió a ambas facciones al final de esa guerra, incluyendo la esclavitud y los Jedi, pero me sonaban a teorías conspirativas disparatadas.
Lo único que pude confirmar fue que los verdaderos mandalorianos se habían exiliado fuera del sector, mientras que Death Watch se marchitaba en la vid y ninguno de los dos importaba en la política del sector. Lo que importaba era que el sector se encontraba en una situación crítica, y cuando los tradicionalistas marciales, bajo el mando del gobernador Brox, intentaron apoderarse de las riquezas del sector Mandalore a punta de pistola para reconstruir el planeta, todo el sector estalló en las guerras de clanes. Esto abrió una puerta para que la República llevara una flota de batalla al sistema solar mandaloriano y destruyera la antigua capital de Mandalore, Keldave. Este caos fue lo que finalmente llevó a los tradicionalistas marciales a la quiebra, y sin su control firme del sector, los clanes lucharon entre sí por recursos, riqueza y gloria. Esto terminó unos años después con mi tía uniéndose a los nuevos mandalorianos en alianzas políticas. Todo el sector necesitaba ser reconstruido, y la delegación senatorial de los nuevos mandalorianos representó una incursión desde los planetas del sector al resto de la galaxia. Puede que para mí no fuera muy importante, pero para el sector era un valor inmenso. No dudé que me encontraría con una situación en la que alguien intentaría sobornarme. No solo sería la sobrina del gobernante de Mandalore, sino que también tendría la confianza del senador, y dado que tendré 16 años al llegar al Senado, sin duda asumirían que sería un blanco fácil para sus objetivos. Ya sea porque alguno de los planetas de mi sector me pidiera que hablara por ellos en la discusión, o porque algún negocio interestelar quisiera establecerse. Tendría que tener cuidado al tratar con los tiburones que nadaban en el edificio senatorial. Sin duda, algunos serían buenos en economía y solo tendrían las mejores intenciones. Pero como representante de Mandalore, tendría que actuar con cautela en cualquier reunión que mantuviera allí. Las facciones del sector mandaloriano podrían interpretar cualquier error que cometiera como justificación para un asesinato, y yo quería vivir una larga vida. Más larga que la que tuve en mi vida anterior, que era una de las razones por las que me aseguraba de comer bien en esta. Incluso ahora, mientras trabajaba duro, le pedí al chef que me trajera una comida nutritiva para que la recogiera mientras trabajaba. Pero volviendo al tema, considerando que había organizaciones como la Federación de Comercio en la galaxia, también tendría que andar con cuidado con los no mandalorianos. Hace 2 años intentaron imponer su voluntad en el planeta con un bloqueo y una invasión, pero fracasaron. No quería desatar accidentalmente una versión interestelar de una compañía comercial de las Indias Orientales en mi mundo natal, pues seguro que habría una recompensa por mi cabeza. Sentado en mi escritorio, mientras leía sobre la historia de la crisis de Naboo y los impuestos a las zonas de libre comercio que precipitaron todo el asunto, me preguntaba si debería intentar alejarme de la política ahora. Parecían un juego peligroso y sucio en el mejor de los casos, y ser arrojado a la ruina como me sucedería dentro de 6 años, bueno, entendía mejor el combate militar que lidiar con la política. Aunque en realidad no había mucho que hacer, si intentaba alejarme de la política ahora, Satine podría interpretar la insinuación de que Bo-Katan intentaba subvertirme para su causa, y estaba funcionando. Lo que significaba que perdería el entrenamiento y el equipo que necesitaba para sobrevivir si el trabajo político fracasaba. No era un genio, pero se me daba bien hacer mi trabajo, y la verdad era que necesitaba un puesto político para tener una vida tranquila y segura. Así que, por ahora, me quedaría con lo que mi tía quería para mí. Y quién sabe, quizás se abriera una oportunidad para el puesto tan seguro en el Senado. Tendrían que aceptar la entrada de otros mundos mandalorianos en algún momento. 708 FNM, 30 Avi, Satine Crice Mandalore, órbita. Reclinándome en mi silla, miré el reloj sobre la chimenea. La luz de la tarde entraba por las ventanas de cristal, iluminando mi oficina con intensidad. Y me anunciaba que pronto anochecería. Habían pasado unos días desde que dejé que Tanya fuera con Bo a la antigua finca. Y durante ese tiempo había estado pensando, quizás demasiado, en lo que Bo le había contado. Sabía que mi interpretación del final de las guerras de clanes era un poco sesgada. Después de todo, varios clanes habían intentado asesinarme, pero Bo tenía su propio sesgo a favor de las viejas costumbres, y tal vez debería asumir un papel más activo para ofrecer un contrapunto. No me hará daño, y me dará una excusa para pasar más tiempo con Tanya, algo que mi trabajo me ha quitado. Era una niña en crecimiento y necesitaba una figura materna en su vida, y Bo, bueno, preferiría que no asumiera ese papel si pudiera evitarlo. Además, tuve la oportunidad de oro para hablar con ella. Ante mí tenía una lista de posibles doncellas que había reunido, todas de clanes que sabía que eran leales y que funcionarían bien, todas de su misma edad.
Las doncellas no eran algo propio de la cultura mandaloriana. Algunos clanes del Kalevala las habían usado, pero el nuestro no, con ningún efecto real. Era algo que los nuevos mandalorianos habían traído consigo al adoptar ideas de las facciones más pacíficas de la galaxia, como Alderaan y Naboo. Sin embargo, creía que podría ser útil en muchos aspectos de esta situación. Le permitiría a Tanya tener amigas que pudieran alcanzar el mismo entrenamiento que ella y estar a su lado, para vigilar a Bo. Ojalá funcionara a la primera, pero hay más opciones, y por lo que me dijo Corky, Tanya no tenía amigos en la escuela. Encontrar un amigo con el que pudiera contar podría ser una forma importante de asegurarse de que se sintiera realizada en la vida. Tal vez pierda el interés por las viejas costumbres si tiene a alguien que la apoye más que yo. De cualquier manera, usé un botón de llamada para que enviaran a un miembro del personal a la habitación de Tanya. No iba a elegir uno porque la dejé tomar esa decisión, y mientras eso sucedía tal vez podría hablar con ella un poco y averiguar qué estaba pensando sobre lo que aprendió de Bo. Mientras ordenaba la lista de chicas de forma sensata, oí que llamaban a mi puerta. Pase, dije con una sonrisa mientras Tanya abría la puerta y entraba en la habitación. Llevaba un vestido sencillo. Tenía que llevarla de compras. Parecía elegir solo la ropa más sencilla, aunque no necesitaba un atuendo extraordinario en los palacios, pero aún así, su falta de color no le sentaba bien. Llevaba el pelo recogido en una coleta. Su corto cabello rubio le caía por la nuca antes de llegar a los hombros. Tanya, toma asiento, dije con una sonrisa, señalando con la mano la silla frente a mi escritorio. Estoy pensando en contratar una doncella, y pensé que sería mejor que tú tuvieras la última palabra. ¿Una doncella? ¿Como la que ayudó a la reina de Naboo hace 2 años? Preguntó Tanya mientras caminaba por el suelo de baldosas de la habitación. Incliné la cabeza ante eso. No sabía que ella se enterara de esa situación. El evento había sido noticia importante, pero no en Mandalore. Tenía que saberlo porque el sector de Mandalore estaba en las zonas de libre comercio y siempre existía la posibilidad de que la Federación de Comercio intentara algo como lo que intentaron en Naboo, en nuestra región. Una pequeña posibilidad, lo suficientemente pequeña como para que la mayoría de la población pudiera ignorarla sin problemas. Sí, un poco como ellos. ¿Dónde te enteraste de esa situación? Estoy leyendo sobre temas de actualidad para cuando me envíen a la delegación de Mandalore, dijo, sentándose frente a mí. Me gusta leer sobre temas de actualidad y compararlos con los libros de historia. Siento que me da perspectiva. Incliné la cabeza y pregunté, ¿y es por eso que te gusta aprender sobre el antiguo mandaloriano? ¿Y las formas de perspectiva? ¿Había permitido que se arraigara un gran malentendido? Sus preocupaciones sobre el futuro y el pasado la llevaron a tomar decisiones precipitadas sobre cómo debía educarse a Tanya. Tanya pareció congelarse, como si sintiera que había cometido un error, y luego dijo con cautela, sí y no. Tener perspectiva sobre la cultura de los antiguos mandalorianos es importante para comprender dónde estamos y hacia dónde vamos, pero también me gusta entrenar con Bo. No salgo mucho, y es agradable hacer ejercicio. Asentí con la cabeza ante sus argumentos. Sabía que pasaba demasiado tiempo en los terrenos del palacio, así que quizá exageré al pensar que quería aprender sobre los antiguos mandalorianos. Pero esto podría estar bien. A la larga, entrenarla en defensa personal sería lo mejor. ¿Cómo te ha ayudado tu tiempo con Bo-Katan a comprender mejor a los antiguos mandalorianos? ¿Algo que quieras compartir? Tanya se mordió el labio antes de decir, ¿puedo hablar libremente sobre ese asunto, duquesa? Arqueé una ceja al oír eso. Había pasado de tía a duquesa durante la conversación. Qué interesante, quizás le había dado muchas vueltas y le preocupaba lo que yo pudiera pensar como su tía. Había hecho algo más sencillo con mi padre antes de las guerras de clanes. Asintiendo, dije, sí, no dudes, me interesa saber qué piensan los jóvenes sobre el mundo en el que crecen. Tanya sonrió y luego suspiró. La historia de Mandalore es una guerra civil. Alguien obtendrá el poder temporalmente, traerá una era de paz, como el clan Aguaudo, el clan Ordo, pero con el tiempo, perderá el poder. Cuando eso suceda, estallará una guerra civil de cierta magnitud, y todas las viejas rivalidades y rencores saldrán a la luz. Parece un ciclo inevitable, y no creo que el rechazo total de las viejas costumbres y la adopción del pacifismo lo eviten. Asentí, coincidiendo con mi pensamiento al respecto. Puse buena cara y me mantuve fiel a las costumbres de los nuevos mandalorianos, pero veía que la mayor parte del sector simplemente toleraba mi gobierno, por una razón u otra.
he pensado lo mismo de vez en cuando, aunque lo cierto es que no hay un camino claro para traer la paz a nuestro sector espacial. Si lo hubiera, los otros clanes que mencionaste lo habrían descubierto mucho antes de que tuviéramos la oportunidad. Es cierto, pero quizá la solución al problema no sea una solución única impuesta desde arriba, como todos han intentado antes, dijo Tanya. Continúa. Me intrigó la idea, aunque dudaba que a Tanya se le ocurriera algo que no se me hubiera ocurrido antes. La mentalidad del viejo mandaloriano depende en gran medida de la capacidad de defensa propia. Sí, existe un militarismo desenfrenado y una era de guerra basada en la creencia de que tienen un derecho divino a la conquista, una perspectiva de que el fuerte debe controlar al débil. Sin embargo, esta mentalidad se ha visto atenuada por los últimos 10.000 años de supervivencia a nivel de clanes. Si alguien uniera a los clanes mandalorianos, podrían constituir una gran fuerza militar, pero es gracias a dichos clanes que esto es cierto. Y es este poder de los clanes lo que ambas razones, al intentar imponer un gobierno de arriba hacia abajo, no pueden funcionar, y la razón por la que el viejo mandaloriano persistirá durante los próximos 10.000 años. Si los gobernantes de Mandalore pierden el apoyo de suficientes mandalorianos, la guerra civil es inevitable, y dado que cualquier facción en Mandalore puede solicitar apoyo en todo el sector para obtener recursos, cualquier conflicto se prolongará a menos que el liderazgo tome medidas drásticas. Esta idea provocará que el resto de los clanes rompan con el liderazgo mandaloriano en la mayoría de los casos. Casos a lo largo de nuestra historia. Asentí, un poco sorprendido por lo bien argumentado que estaba el argumento de Tanya. La mayoría de sus comentarios se referían a problemas que incluso habían afectado a mi gobierno. Mantener contentos a los clanes leales era clave para mantener la paz en el sector mandaloriano. Para los que no lo eran, no me importaba enviar a la Guardia Real a lidiar con situaciones fuera del planeta, y en Mandalore, bueno, la Guardia Mandaloriana recibía escudos Beskar por algo. Hay dos resultados posibles para cualquier guerra civil: un gobierno debilitado o un nuevo gobierno. Por lo tanto, la solución para evitar la guerra civil el mayor tiempo posible es que la idea de los nuevos mandalorianos se integre en la cultura de los antiguos mandalorianos. El problema, por supuesto, es que los nuevos mandalorianos pisotean demasiado a los antiguos mandalorianos en su búsqueda de la paz. Una paz nuevo mandaloriana a costa del desarme jamás será aceptada en ese entorno, con 10.000 años de historia que demuestran por qué se deben mantener las armas. Simplemente considerarán el intento como una temeridad, en el mejor de los casos, o como una ocupación extranjera, en el peor. Ese es el resultado de un enfoque verticalista. ¿Y el enfoque ascendente? Pregunté, reclinándome en mi asiento mientras la escuchaba. Parecía temerosa de ese resultado. ¿Acaso era ella la que más le preocupaba esa posibilidad? Necesitaba pasar más tiempo con ella, descubrir qué pensaba, más que yo. El ejemplo más claro del éxito de un movimiento de base es el códice del supercomando, dijo con timidez. Arqué ligeramente las cejas al mencionar el antiguo documento. Hacía una década que no pensaba en esa obra ni en el supuesto momento del verdadero mandaloriano. La única verdadera mandaloriana que conocía era Tanya Keldau, y no había hablado de su vida antes de unirse a nuestro clan. Aunque el movimiento fracasó en la guerra civil, elementos de su doctrina han influido en obras posteriores de todo el sector. La Casa Ordo la ha implementado considerablemente en el entrenamiento de sus fuerzas de defensa planetaria. El clan Eldar ha adoptado varias implementaciones del códice para tratar con las compañías mercenarias que operan fuera del sector Mandalore. El clan Rook ha convertido una sección sobre cazarrecompensas en lectura obligatoria para cualquier miembro de su clan que se dedique a ese oficio. Los clanes Eldar y Rook formaban parte de la gran casa de Crice, y aunque sabía que solo eran leales a mi reinado por sus fichas familiares, les di cierta libertad mientras se mantuvieran leales. La Casa Ordo, por otro lado, era una potencia importante en el sector y un antiguo. Su lealtad estaba garantizada, ya que tendían a ser los mandalorianos más tranquilos del sector. Observé la acertada elección de Tanya. Eran leales y respetuosos con el estilo de vida de los nuevos mandalorianos. Esta fue otra de las razones por las que les permití militarizarse un poco más de lo permitido en el sistema mandaloriano. Tanya, ¿crees que el códice del supercomando es más duradero que el estilo de los nuevos mandalorianos? Pregunté, intentando comprender por qué había recordado ese texto. Sí, pero no porque sea mejor que el estilo de los nuevos mandalorianos. Lo dijo con tanta naturalidad que me vi obligado a inclinarme hacia adelante, deseando escuchar su razonamiento. El códice es más duradero porque no rechaza lo que hace a un mandaloriano.
Lo reinterpreta para el mundo moderno. Toma el antiguo código de honores y, en lugar de seguirlo ciegamente, toma el significado fundamental de la obra antigua y lo recontextualiza para la época. Ofrece una perspectiva diferente que el mandaloriano promedio puede leer, comprender y formarse su propia opinión. No sé si perdurará más que las interpretaciones antiguas, pero ha dejado una huella definitiva y ha mostrado la manera de abordar el problema de los clanes. ¿Crees que necesitamos nuestra propia versión del códice del supercomando, algo que use los antiguos códigos de honor, pero interpretado desde una perspectiva neomandaloriana? Pregunté para ver la lógica de su argumento. Tanya, por su parte, simplemente asintió. Rechazar las costumbres guerreras de los antiguos mandalorianos es un paso hacia la paz, pero al rechazarlo todo simplemente nos aislamos de los demás clanes, y no podemos obligarlos a adoptar nuestras costumbres. Así que la mejor herramienta para esta tarea es encontrar lo que estamos dispuestos a aceptar en nuestros compañeros mandalorianos y propagarlo. Me quedé pensando. La opción que presentó era intrigante, como mínimo, pero no estaba seguro de cómo implementarla. Necesitaría tiempo para considerarlo y tal vez plantearlo en el próximo consejo para conocer su opinión al respecto, fuera del protocolo, por supuesto. Sacar a colación el tema de la lucha entre los nuevos mandalorianos podría ser tan peligroso como entre los antiguos comandos en la situación adecuada. Y a lo que Tanya se refería en esa situación. Me has dado mucho en qué pensar, Tanya, dije para intentar poner punto final a esa conversación. Por ahora, tendría que hablar con ella más sobre esto en otro momento. Parecía mucho más inteligente de lo que me habían dicho. Y quizás también llevarla de compras. Si había investigado tanto sobre posibles maneras de prolongar el dominio de los nuevos mandalorianos y hacerlo más duradero, se merecía un premio. Pero es hora de volver al tema de por qué te llamé. Le entregué una lista de nombres y rostros. Estas chicas son posibles doncellas que varios clanes habían propuesto cuando mencioné esta posibilidad, así que ya cumplen con mis expectativas. Depende de ti a quien elijas, aunque sea con quien sea, pasarás mucho tiempo y probablemente liderará a cualquier otra doncella que elijas, así que espero que puedas hacerte amiga de ella. Tanya asintió y tomó la tableta, examinándola rápidamente antes de sonreír. Esta servirá. Dijo con tanta seguridad en su elección que no sentí la necesidad de cuestionar el poco tiempo que tardó en devolvérmela. Al bajar la vista, vi a una niña rubia y sonriente, no mayor que Tanya, supuse. Un nombre extraño que la mayoría de los mandalorianos solo tenían apellido y nombre. Esta niña tenía un segundo nombre. Quizás la habían adoptado en el clan. Es difícil saberlo. De acuerdo, le haré saber al clan Vizsla que Bai Victis ha sido elegida. Pre-Vizsla se mostraría satisfecho durante unos días. Después de todo, había sugerido que Vizsla se uniera a mi búsqueda. Corkie Crice. Mandalore, órbita, de verdad necesitas tomar más sol, Tanya, dijo Lagos Rogue mientras caminaba al frente de su pequeño grupo por el Sundari Grand Mall de Mandalore. Era un día bonito y luminoso, y pensé que sería buena idea llevar a Tanya con mi amiga a una de nuestras salidas a los juegos, aquí en el centro comercial. Claro que eso no solucionaría del todo su palidez, pero además de mirar escaparates que habíamos planeado, le prometí usar mi dinero para comprarle el helado que quisiera en Soft Serve Mandalore 35. Hasta el momento, mi intento había sido bien recibido. Accedió a salir de casa conmigo y mis amigas, aunque parecía bastante desinteresada en todo lo que mirábamos al pasar. Mientras que las chicas se quedaban fascinadas con todas las chucherías y vestidos que veíamos, ella simplemente las ignoraba y parecía bastante aburrida. Bueno, parecía aburrida, hasta que Lagos mencionó su palidez. Ahora lo miraba con una ceja levantada, como si dijera, no creo que sea tan pálida. Salgo al sol cuando es necesario, y no soy mucho más pálida que tú. No se equivocaba, las dos podían pasar por hermanas a la distancia, ambas con cabello rubio, ojos azules y coletas. Tanya, hay fantasmas y hay personas, y pareces peligrosamente fantasmal. Diablos. Si no te conociera, creo que eres una conversa reciente de esos cultos de Concordia que finalmente se quitó el casco, dijo Lagos, sacudiendo la cabeza mientras se giraba para encarar al grupo, caminando hacia atrás. ¿Tienes que decir cosas que signifiquen Lagos?, preguntó Sonie Karit, sosteniendo su tableta cerca de su costado. Ella necesita un poco de sol, claro, pero la mayoría de la población de la cúpula también. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora a Tanya. Cierto, pero la cuestión es que necesitas salir más. Corkie, invítala más a menudo o te acusaré de ser un mal hermano para ella, dijo Lagos, agitando el puño en mi dirección. Lo haré, dije, poniendo los ojos en blanco.
Planeaba hacerlo de todos modos, antes de preguntar, siempre y cuando prometas no aprovechar la oportunidad para convertir a Tanya en tu muñeca personal por ropa bonita. Sin promesas. Dijo Lagos, dejando de agitar el puño para señalarme. Una chica tan protegida necesita estar con nosotros y vestirse con ropa bonita, eres una mala influencia para ella. Mira qué sencilla se viste. Solo unos malos hermanos me lo impedirían. Dijo señalando la camisa y los pantalones de chico que llevaba Tanya. En realidad, creo que un buen hermano defendería la libertad personal de su hermana para tomar sus propias decisiones en estos asuntos, dijo Tanya desde donde caminaba y me dedicó una sonrisa. Le devolví la sonrisa y levanté el pulgar. Así es, Tanya, te cubro las espaldas en esto. Ay, Arangil. Ya basta. Tengo muy pocas oportunidades fuera de mis estudios para venir y pasar el rato con ustedes. No voy a pasar más tiempo sentado esperando a que ustedes tres se vistan. Si quieren organizar algo, pídanle a la duquesa Satine que la lleve a pasear en su tiempo libre, dijo Amistenau, negando con la cabeza a las chicas antes de pasar junto a ellas y dirigirse al centro de juegos. No es una mala idea, dijo Lagos mientras Tanya lo fulminaba con la mirada por la espalda. Negando con la cabeza, me acerqué a Tanya y señalé la heladería de la torre que formaba parte de la galería. ¿Quieres comprar el helado ahora, para no preocuparnos por si se nos olvida después? Claro que suena razonable, dijo antes de darle la espalda a Lagos y entrar en la tienda a mirar las opciones. Antes de seguirla, caminé hacia Lagos y le dije, ten paciencia con Tanya, ella simplemente no entiende ese tipo de cosas. Si no entiende cómo funcionan las cosas de chicas, eso es un problema, replicó Lagos. No es lo que quise decir, dije con un suspiro molesto antes de entrar a la tienda. Tanya ya estaba mirando las opciones, pero se detuvo frente a la sección marrón oscuro de los 35 helados que ofrecían este mes. Mirando por encima de su hombro, vi que estaba mirando una bebida de chocolate y café que no era para mí. Ese no, el café te va a frenar el crecimiento. Tanya pareció estremecerse y quedarse paralizada por un momento antes de volverse hacia mí y decir, creí que dijiste, cualquier helado que me guste. Dentro de lo razonable, Satine no me deja tomar café. Yo no voy a dejar que tú tomes café. Tiene sabor a café, no es café en sí. Se ofreció a intentar encontrar la escapatoria que supuse. ¿Cuánta cafeína indican los ingredientes? Pregunté mientras cruzaba los brazos sobre el ajedrez. Volvió a mirar el pequeño papel con los ingredientes antes de decir 35%. 1% significa que no es solo saborizante, así que no. Si quieres una opción de chocolate, está bien, pero sin café. Bien, entonces tomaré 2 cucharadas de este, dijo señalando el que estaba junto al de café. El en cuestión era un chocolate llamado Conmoción Cerebral de 5 sabores, de otro mundo. Bueno, reserva una mesa para los demás, yo pago, dije negando con la cabeza. Los chocolates eran más caros que el café, pero ya me había convencido. No podía decir que no, después de haberme negado al café. Cuando yo y los demás terminamos de comprar nuestros helados, habían pasado 5 minutos y encontramos a Tanya sentada en su silla junto a una de las ventanas, mirando soñadoramente por la ventana hacia una de las atracciones cerca de la parte trasera de la galería comercial. Le dejé el tazón delante, me senté y estaba a punto de preguntarle qué tenía pensado hacer hoy cuando Lagos notó lo que Tanya estaba mirando. Oye, Tanya, ¿quieres participar en la atracción de láser tag? Tanya movió la cabeza rápidamente, mirando a Lagos y arqueó una ceja mientras tomaba la cuchara para darle un mordisco al helado. Quizás. Bueno, estaré dispuesto a pagar por 1 o 2 juegos, si estás dispuesto a aceptar un pequeño viaje a la sección de ropa del centro comercial conmigo y Sonie en algún momento de esta semana. Tanya tomó la cuchara de helado en su boca y pareció disfrutarlo enormemente antes de abrir los ojos y decir, tus términos son aceptables. M7 Mandalore, Sundari Grand Mall by Victis Vizla. Esto era estúpido, toda esta idea era más tonta que intentar organizar una conferencia de paz entre Wookiees y Trandosanos, aunque dudaba que hubiera tantos desgarros en los brazos. Ahora recuerda, querida, debes vigilar a la pupila de la duquesa y tantearla, dijo la tranquila voz de su madre desde el asiento delantero del aerodeslizador. Sí, madre. Dije, sin tener realmente ninguna opción para negarme. Mi familia tenía la obligación de hacer lo que la casa Vizsla quería. Y lo que querían era a alguien cerca de su pequeña hija de nuevo mando para que la guiara de vuelta a sus viejas costumbres. Yo era joven y estaba aprendiendo a manejar las maquinaciones de la casa, pero por lo que sabía, la casa Vizsla tenía una larga historia por delante en cuanto al gobierno de Nuevo Mandalore.
Sabía que se tramaban varios planes para colocar a Previsla en el trono. Incluso consiguió los votos del 55% de los clanes exiliados y se había arrogado el título de Mandalore secreto. El único que estuvo cerca de conseguirlo fue Bo-Katan, de quien, según escuché, llegó a ser candidato con cerca del 25% de aprobación del clan exiliado. Pero con lo cuidadoso que solía ser, dudo que realmente desatara todo ese plan de rebelión. Al fin y al cabo, para eso estaba aquí. ¿Para qué luchar contra el condenado anti-Mandalore cuando podías asegurar que el siguiente anti-Mandalore te sería favorable? Y con Bo-Katan destituido de la sucesión debido a sus principios pro-Mandalore, eso significaba que había dos opciones para reemplazar a la duquesa cuando finalmente estirara la pata. Korkia y Tanya Kryze, hijos del clan Kryze, un clan que sostenía el paradigma político actual, y del clan Keldau, el mayor guerrero mandaloriano de hace 10.000 años. Supuse que Pre quería pasar de un Mandalore secreto a un Mandalore puro y duro, pero si lograba que uno de ellos dos retomara las viejas costumbres tras la muerte de la duquesa y se convirtiera en el Mandalore, lo consideraría una victoria. Ahí es donde mi parte en el plan entró en juego. No sabía si planeaba ir tras Korkie. Era solo una niña, no se suponía que supiera nada importante. Solo sabía lo que sabía por haber escuchado a mis padres cuando creían que dormía. Pero por lo que escuché en la charla que tuvo mamá Pre hace unos días, debía intentar guiar a Tanya hacia la guerrera. Dijo que Bo-Katan estaba haciendo jugadas similares y, aunque sus objetivos coincidían, le gustaba tener sus propios agentes en el campo. Recuerda, esta chica no tiene amigos, así que debería ser bastante fácil conseguir que se haga amiga tuya, solo asegúrate de su confianza. Y anímala a cuestionar las nuevas costumbres de Mandalore en secreto, dijo madre desde la parte delantera del aerodeslizador, observando el camino aéreo. Sí, madre, dije desde el asiento trasero, manteniendo el tono, aunque preferiría estar en cualquier lugar menos allí. Quería estar con mis amigos, no enredada en las maquinaciones políticas del clan Vizsla o, como papá los llamaba, esos ladrones de casas. Mi padre estaba orgulloso de su herencia y le encantaba investigar la historia familiar, y a diferencia de mamá, no creía que el camino del clan Vizsla fuera el correcto, prefería mantenerse al margen de la política. Y, según él, el clan Vizsla era una rama de su clan, el clan Vizsla, y una vez formó parte de su casa desde entonces. Pero no habían sido políticamente relevantes en un milenio. Les resultó fácil asumir el liderazgo cuando tomaron el sable de luz de aquel Jedi mandaloriano del templo en la última gran incursión a la antigua república, milenios atrás. En fin, la cuestión es que preferiría estar en cualquier lugar menos aquí, pero ahí estaba, mirando por la ventana el paisaje urbano que pasaba, preguntándome si la ciega lealtad de mi madre al Mandalore secreto me robaría lo poco que me quedaba de infancia. Tenía 12 años. Debería tener unos años más antes de tener que preocuparme por asuntos políticos. En cambio, voy a pasar quién sabe cuántos años siguiendo a una niña de 10 años de aspecto tímido de nueva Mando que está pasando por su antigua etapa Mando. Aquí estamos, dijo mi madre desde el asiento delantero al ver el Palacio Real. Un poco emocionada, en mi opinión, pues solo era un gran edificio en el centro de la ciudad. Mi madre bajó con cuidado el aerodeslizador a la plataforma. Luego lo aparcó y salió. Sin más opción, bajé tras ella. Una tarea ardua, ya que me obligaron a llevar un elegante vestido azul con marcas rosas que subían por las mangas y los costados. Odiaba el vestido, no me importaba demasiado el color, pero a mi madre le encantaba presentar una buena apariencia mediante el uso adecuado del color y la ropa. Ahora recuerda comportarte lo mejor posible, dijo la madre, mientras lideraba el camino con su propio vestido azul con estilos simples en bronce en lugar de rosa, resaltando más su cabello castaño. Estaba harto de estar de acuerdo con ella, así que simplemente asentí con la cabeza y esperé que no se diera cuenta. Como no dijo nada, supuse que estaba a salvo o que mi madre estaba demasiado ocupada admirando el palacio. Parecía estar cumpliendo con el hecho de que iba a conocer al anti-Mandalore. Caminamos hasta la puerta principal y mi madre nos presentó a los guardias. Asintieron y llamaron a alguien por la radio del casco. 1 o 2 minutos después, asintieron y abrieron la puerta. Uno de ellos los condujo al interior del edificio. Siguiendo al guardia, nos llevaron de vuelta a la plaza principal del jardín, donde la duquesa estaba sentada en un banco de piedra con una niña rubia a su lado. Mi objetivo había aparecido y parecía tan débil como las pocas veces que había acabado entre la prensa. Una chica bajita, pálida y delgada, parecía que no había tomado suficiente sol ni comido lo suficiente. Mirarla de reojo probablemente la haría parecer discreta.
Su porte la hacía parecer muy dócil y sumisa a su tutora, sentada cerca, con los hombros caídos hacia la duquesa. Lo único destacable de ella era su rebelde mata de pelo rubio, que parecía llevar corto. Y el vestido que llevaba era un poco más elegante que el mío, de color principalmente verde con costuras azules en los brazos y la cintura, y costuras bronce en las muñecas y los bajos. Duquesa Crice, dijo mi madre haciendo una reverencia al anti-Mandalore, seguí su ejemplo un momento después. Abby Vizsla, un placer conocerte, dijo la rubia de la realeza con una sonrisa, levantándose del banco con gracia. Y Tanya ha estado muy emocionada de conocer a tu hija, la pequeña Bai Victis. ¡Genial! Estaba emocionada, probablemente iba a hacer un montón de preguntas tontas. Esto iba a ser una repetición de aquella cita para jugar con el idiota de Newmando cuando tenía 7 años, ¿no? Pensé antes de darme cuenta de que la chica rubia había puesto los ojos en blanco ante el comentario de su tutor. Mi madre no se dio cuenta de lo que hice, parecía más interesada en la duquesa. Mi Bai piensa igual, lleva toda la semana hablando de ver a la pequeña Tanya aquí. La duquesa se rió entre dientes. Bien, dejémosles conocerse y hablar. La mejor manera de que se conozcan es dejándolos hablar. Mi personal ha preparado algo de comida y bebida en el salón principal si camina conmigo, señorita Abby, dijo señalando hacia una puerta cercana. Me parece una idea maravillosa. Seguro que ninguno de los dos quiere que interrumpamos su primer encuentro, dijo mamá, dando un paso hacia la puerta. Entonces dejémoslas con lo suyo, los jardines están completamente a salvo. La conversación continuó mientras las dos mujeres mayores hablaban, pero dejé de prestar atención a lo que decían, solo observándolas irse hasta que las vi entrar. Volví la cabeza para mirar a Tanya y parpadeé. Su actitud cambió. Donde una vez había estado sentada al lado de la duquesa muy dócilmente, ahora estaba de pie en toda su altura, aunque no era mucho, y el rostro parecía más frío, con menos emoción. Haciendo una reverencia, dijo. Tanya Crice, espero que podamos ser buenas compañeras de trabajo en nuestros proyectos futuros. Moví la cabeza un poco confundida por la forma en que Tanya se había presentado antes de recordar los modales que mi madre me había obligado a leer. Haciendo una reverencia, aunque no estaba muy segura de si debía hacer eso cada vez que me presentaban, dije, Bai Victis Vizsla, un placer conocerla, princesa. Tanya se rió entre dientes ante ese comentario y luego dijo, por favor, Tanya está bien, solo somos niñas. Además, si llamáramos princesa a cualquiera de origen noble, la mitad de la población del sector estaría emparentada con algún Mandalore. De hecho, si mal no recuerdo, los Vizsla también tienen una, creo que Mandalore el Vengador. Seguro que te parecerá raro que empiece a llamarte princesa. Arqueé una ceja, sin saber muy bien cómo reaccionar. Supongo que tienes razón, aunque creo que no es así, princesa. Quizás, princesa, pero ese es un tema para otro momento. Tanya me sonrió y luego dijo, señorita Vizsla, usted intenta ser mi confidente y protectora más cercana. ¿Puedo confiar en que guardará en secreto todo lo que vea, incluso si la duquesa Satine lo pide? Levanté las cejas al oír eso. ¿Quería ocultarle cosas a su tutor? ¿Estaba Bo-Katan más avanzada de lo que Vizsla creía? Bueno, no iba a descubrirlo negándose. Sí, princesa, prometo guardarte todo lo que quieras en secreto. Después de todo, mi misión no interferiría con guardar secretos. Bien, no me gustaría que te despidieran después de semejante declaración. Así que cumple esa promesa y estoy seguro de que tendremos una buena relación laboral. ¿Acaba de amenazarme con matarme? Madre, ¿en qué me has metido? Bueno, vamos a algún lugar donde podamos charlar hasta que los adultos terminen. No sé tú, pero este vestido me parece ridículo y preferiría algo mucho más informal, dijo Tanya, caminando hacia el borde del jardín con vista a la capital. Puedo estar de acuerdo con eso, dije mientras la seguía. No es que me oponga a usar vestidos demasiado largos, lo suficiente para superar ese complejo, solo prefiero algo con lo que pueda correr en caso de emergencia. Sobre todo considerando el tacón de estos zapatos, dijo Tanya, sentándose y contemplando la ciudad. Dio una palmadita al banco de al lado y yo tomé el asiento que me ofrecieron. Sí, prefiero usar algo práctico y que no sea el blanco principal de la multitud. Sí, pero como miembro de la realeza, tengo el deber de lucir profesional. Así que, independientemente de mi disgusto y el tuyo, tendremos que usar estos vestidos para las apariciones públicas. Por otro lado, mientras no aparezcamos en público, podemos usar lo que queramos. ¿Esa es una situación aceptable para tu trabajo como mi doncella, por supuesto? Preguntó Tanya con una ceja arqueada. Eso es aceptable, dije sin saber qué más decir.
Ahora, al siguiente tema, continuó haciendo preguntas y presentando situaciones. Solo podía preguntarme qué estaba pasando y por qué era tan meticulosa al hablar del empleo. Un momento, ¿le pagaban a mi madre por esto? ¿Me habrían vendido como esclava? Concordia, órbita Tanya Crice, mi primera doncella, cumplió con creces mis requisitos y prometió guardar mi secreto, lo cual era una buena señal. Pero es mejor tantearla con cuidado, descubrir a quién le es realmente leal antes de dejar que se una a lo que Bo estaba entrenando, si podía evitarlo. Por suerte, Bai Victis no tenía pasaporte interplanetario, algo que me esforcé por conseguir en cuanto la tía Bo mencionó la posibilidad de dejar Mandalore. Sin ella, no podía irse de Mandalore, lo que me dio tiempo para tantearla y ver si podía serme útil. Basándome en lo que tardó la mía en llegar, tuve alrededor de una semana. Aunque, considerando mi conexión, puede que la burocracia se haya acelerado, así que quizá tenga más tiempo para tantear a la chica antes de permitirle acompañarla en los viajes de entrenamiento de Bo. Por un lado, valoraba mucho mi privacidad, y tener a alguien cerca de mí en todo momento la perjudicaría. Por otro lado, bueno, en mi vida anterior, tuve un susto después de la guerra al cruzar la frontera desde Canadá. Alguien me reconoció en un semáforo. Este hombre, aparentemente loco, me culpó de la muerte de su hermano, y además llevaba una granada en la guantera. Había estado oxidado con mi magia y creo que terminé caminando con un bastón por el resto de mi vida. Tener a alguien cubriéndote las espaldas era necesario para sobrevivir. Los asesinatos no tenían por qué estar bien planeados, podían surgir de improviso. En cuanto a Bai Victis, bueno, tendría que evaluar su competencia y llevarla a mi nivel aceptable. Esa fue una de las razones por las que acepté el pequeño trato de la amiga de Corkie, de que usara vestidos como si fuera una muñeca para poder jugar al laser tag. Aunque no me importaría la adrenalina de ver cómo reaccionaba mi nueva doncella, bajo presión, me ayudaría a comprenderlo mejor. Ojalá no hubiera tenido que perder la primera partida. Mis amigos Corkie no eran muy buenos. Creían que ser más grandes significaba que eran más rápidos y capaces de cazarme. Si hubiera querido, podría haberme quitado esa ilusión, pero dudo que aceptaran otra partida si hubiera querido. La experiencia en combate podía ser tan importante como el entrenamiento y la ventaja tecnológica, y bueno, yo tenía mucha experiencia en ese momento. Pero esos eran pensamientos para otro momento. Hoy era otro de los viajes de entrenamiento de Bo. Al parecer, había conseguido unas instalaciones en Concordia para que entrenáramos en privado, lo cual sería útil en muchos sentidos. Si las instalaciones valían algo, aún no las había visto con mis propios ojos, así que, por lo que sabía, esta facultad era un agujero en una montaña sin siquiera una puerta adecuada. No era el peor lugar para entrenar, pero me daría un lugar donde guardar mi armadura para que Satine no se asustara al darse cuenta de que la había conseguido o de que era suya. Supongo que lo descubriría pronto, ya que la lanzadera de Bo era tan rápida que el viaje desde Mandalore solo duró media hora. Mirando por la ventana, observé la bola de tierra verde y marrón y me dejé llevar por un instante. Después de todo, este era solo mi segundo viaje fuera del planeta, pero más allá de eso, era la luna. La luna de la Tierra era una bola de polvo y roca sin vida, y visitarla sería como visitar una tumba en comparación con Concordia. Una luna con su propio ecosistema independiente de su órbita, en la que la gente podía vivir. Era extraordinario a su manera. Estamos llegando a nuestro destino. Mira a la derecha, se alzaba esa montaña roja. Mirando hacia donde Bo me indicó, vi la montaña en cuestión. Estaba, como mínimo, deteriorada. Había evidencia de pequeñas instalaciones a lo largo de las laderas, y no me sorprendería saber que era un nido de túneles. Solo por su aspecto, no me sorprendería que también se hubiera usado como recinto militar, ya que pude ver lo que parecía un cañón de artillería antiaérea destartalado y deteriorado sobresaliendo de lo que parecía un búnker sobre las entradas principales. A juzgar por el cañón doblado, diría que había quedado fuera de combate. ¿Estás seguro de que este lugar es seguro? ¿Parecía un poco destruido? Pregunté, preocupado por mi seguridad. Sí, este lugar está limpio. Tan pronto como Vistla ofreció el lugar, algunos amigos míos vinieron a revisarlo. Hizo una pausa y pareció pensar mejor lo que iba a decir antes de considerar preocupaciones de seguridad. La miré y arqueé una ceja antes de decir, limpio es una extraña elección de palabras.
Las rivalidades entre clanes, no te preocupes por eso, Tanya, dijo Bo como si eso no fuera en sí mismo un poco preocupante, pero lo dejaría pasar. Por ahora, si Bo estaba lo suficientemente preocupada como para tener gente de confianza para que revisara el lugar, lo más probable es que ya estuviera al tanto de esta situación. La nave descendió lentamente del cielo y aterrizó en una plataforma abierta en la ladera oeste de las instalaciones montañosas. Observé que había varias plataformas abiertas alineadas en la ladera oeste de la montaña. La mayoría estaban vacías excepto una. La plataforma de aterrizaje, llena, albergaba una nave de aspecto muy deteriorado y antiguo. Y no se equivoquen, era una nave nada sutil. Incluso parecía diseñada para amerizajes, con la parte inferior del casco vagamente parecida a la de un viejo avión de pasajeros, solo que con un par de motores a reacción gigantescos sujetos bajo un par de alas acortadas. Además, noté que la nave estaba pintada en 2 tonos de azul a lo largo del casco principal, con verde cubriendo el ala, y con franjas moradas que recorrían los bordes y la parte trasera. Qué bien que está aquí, dijo Bo, pulsando algunos botones y apagando los motores de la lanzadera. Antes de levantarse y caminar hacia la parte trasera de la nave. ¿Quién está aquí?, pregunté, desabrochándome el cinturón de seguridad y levantándome para seguirla. Se dirigió rápidamente con sus piernas largas a la popa de la nave, recordándome cuánto echaba de menos no ser pequeña. Sin decir nada, metió la mano en la ducha y sacó la bolsa llena de la armadura de Satine. Luego dijo, un viejo amigo de la familia, tiene habilidades que yo no tengo y puede ayudarnos a conseguir esto. Levantó la bolsa con una mano, en orden. Extendió la mano libre y abrió la puerta trasera de la nave. Ella ni siquiera esperó a que la alcanzara y simplemente comenzó a caminar hacia la otra nave, con el saco de armadura sobre su hombro, lo que me obligó a trotar para alcanzarla. Oye, Zum. Zum Muduk. ¿Estás ahí?, llamó Bo, mirando hacia la rampa abierta de la plataforma de aterrizaje de la nave de transporte más grande. Alcanzándola, pude echar un vistazo al interior y noté un diseño bastante militar. Justo encima de la plataforma de aterrizaje había una posición para la torreta del artillero trasero. Mirando más de cerca, como noté bajo grandes franjas de chatarra metálica y otros escombros, vi filas de asientos alineadas en las paredes de la plataforma. Estaba mirando un viejo barco de desembarco, si tuviera que adivinar, y, a juzgar por el equipo militar y las armas en varios estados de deconstrucción, pregunté, ¿viejo comerciante de excedentes militares? Mientras miraba hacia arriba, a mi derecha, Bo. Buena suposición, chico, dijo una voz masculina grave a mis espaldas, lo que me sobresaltó un poco, ya que no había oído a nadie acercarse. Al girarme, vi a un hombre alto, corpulento, de piel oscura y aspecto rudo, con el pelo negro despeinado y perilla. En el lado derecho de la cara, donde antes estaba su ojo, había un implante cibernético, mientras que en el izquierdo tenía un ojo de iris morado de aspecto amigable. Además de esa descripción, llevaba una armadura de un color similar al de su nave, siendo el azul el color principal con toques de verde aquí y allá y hombreras moradas. Además de su aspecto sorprendente, parecía sonreír mientras arrastraba una gran caja en sus manos. Detrás de él, varios droides con aspecto de insecto lo seguían llevando sus propias cajas, todas ellas selladas. Maldita sea, Zum. ¿Cómo haces eso siempre?, exclamó Bo, aparentemente también saltando un poco. Caminé, solo que estás demasiado ocupado con las prisas como para notarme. Iba a dudarlo, aunque aún estaba aprendiendo sobre todas las características que podía tener la armadura mandaloriana. Algo me dice que la cantidad de luces parpadeantes lo habría hecho fácil de detectar, si es que lo hubieran podido detectar. Considerando que mi vida anterior tenía magia que te permitía proyectar imágenes que querías que tus enemigos vieran, no descartaba la idea de que tal efecto pudiera replicarse mediante la tecnología. Es una historia probable, dijo Bo con una sonrisa antes de acercarse y abrazar al hombre mayor. Me alegra verte, Zum. ¿Cómo están tu esposa y tus hijos? Bien, ahora viven bien en Sundari, dijo, esperando a que terminara el abrazo antes de pasar junto a mí, entrar en el barco y dejar la caja en el suelo. ¿Y tú? ¿Te mudaste a la nueva capital? ¿Creías que odiabas a los nuevos mandos?, preguntó Bo, con tono confundido. Dije que odiaba sus nuevas cúpulas mando y sus cubos, no son naturales. Girándose, tomó una caja de uno de los droides insecto y empezó a buscar un lugar seguro donde ponerla mientras continuaba. Pero no voy a impedir que mi familia se mude a ella solo porque tenga un problema con la arquitectura.
sus casas son seguras y estoy demasiado ocupado recorriendo el sector vendiendo mis habilidades como para cuidar la finca 19 horas al día, 7 días a la semana. Encontró un lugar seguro y dejó la caja. Te diré una cosa, Satine puede haberle hecho pasar momentos difíciles a mi familia con sus chorradas antimilitares, pero sí que puso orden en el sistema, hizo que todo fuera más seguro. Volviéndose hacia mí, dijo, ahora, ¿podrías explicarme por qué decidiste buscarme 11 años después de nuestro último contacto? ¿Y por qué tienes un hijo, Crice? Por fin alguien tiene el valor de intentar casarse contigo mientras estás ahí fuera buscándote a ti misma. ¿Qué? ¡No! Dijo Bo, bastante sorprendido. Esta Tanya, y no es Crice, solo es una amiga de. Bo se sorprendió cuando Zoom cruzó los brazos sobre el pecho, sin mostrarse impresionado. Bo, ¿cuánto tiempo hace que me conoces? ¿Toda mi vida? ¿Y cuánto tiempo llevo trabajando para la familia Crice? ¿Más tiempo del que creo? Admitió. La respuesta correcta es 50 años. Desde que tenía 10 años y mi padre me trajo para ayudar con el Beskar, trabajé para el clan Crice y sus aliados. Y déjame contarte algo sobre Crice. Todos empiezan rubios y, al envejecer, se vuelven blancos o su cabello cambia el color de su padre o madre alrededor de los 13 años, como te pasó a ti. Es una Crice. Reconozco a cualquiera. Por el nombre, supongo que es hija de Adonai. Sí, Satine sabe que ella está aquí y lo que están haciendo. Sí, Zoom procedió a darle una mirada asesina, en su mayoría. Bueno, esto fue una pérdida de tiempo. No voy a arriesgarme a que destierren a mi familia por el plan que estés tramando, dijo mientras empezaba a girarse. Disculpe, señor. Ver este drama había sido entretenido, pero ahora, lo que Bo estuviera tramando, parecía desmoronarse. No tengo conocimiento de ningún plan que crea que mi tía esté tramando, pero le aseguro que no será desterrado por ayudarme. Satine aprobó mi entrenamiento en defensa personal con Bo. Simplemente desconoce algunos de los suministros que adquirimos. ¿Y estos suministros son? Preguntó Zoom, mirando a Bo. Metió la mano en la parte trasera y sacó el casco de la armadura Satine. El ojo sano de Zoom se abrió de par en par, mostrando algo de reconocimiento. ¿Liberaste la armadura de Satine? Dijo, adelantándose para quitarle el casco. Pensé que la mandaría a fundir para hacer más de esos malditos escudos antidisturbios o quizás alguna armadura para su guardia real. Creo que se olvidó de que existe, dijo Bo, solo para que Zoom lo mirara fijamente. ¿Olvidó su armadura Beskar, forjada a partir de la armadura de su abuelo? Lo dudo. Miró dentro del casco antes de decir. Un buen Beskar como este no debería envejecer en algún armario y ser olvidado. Fue una estupidez, ¿no? Pero los dioses estarían orgullosos, así que voy a hacerte un trato. Te ayudaré, pero no menciones mi nombre, ¿entendido? Tronó Zoom. Sí, señor. Dijo Bo, asintiendo con la cabeza como si fuera un cabezón. Ahora, ¿qué tal si lo haces correctamente y nos presentas, Bo? Bien, sí, girándose para mirarme, Bo dijo. Tanya, esta es Zoom Mudugut, armero de la casa Crice. Girándose de nuevo hacia Zoom, esta es Tanya Crice, mi sobrina. Mejor así, encantada de conocerte, pequeña Tanya, dijo Zoom, quitándole la armadura de las manos a Bo. Bicho 3, consígueme un escaneo de sus medidas, dijo mientras se adentraba en la nave. Uno de los robots bichos se acercó y me escaneó con algo antes de entrar en la nave y depositó la caja en el suelo mientras decía algo entrecortado. Sí, eres un droide de protocolo, no un sastre ni un soldado raso, además eres tacaño y me da igual tu aspecto, así que haz tu trabajo, droide, o te compraré uno para reemplazarte y te dejaré en un lugar donde nunca más podrás repotenciarte. El droide parloteó y luego conectó su mano a la toma de corriente, transfiriendo datos a la nave, supuse. No, ayúdame a limpiar la forja de aquí, dijo, sacando una gran caja de armas del pedestal circular, que asumí que era su for.